Vamos a sumar al economista Agustín Echevarne. Buenas noches, Agustín. ¿Cuál podría ser un buen dato de inflación que mañana difunda el INDEC? Bueno, nosotros teníamos estimado un 16,8 y otras consultoras están viendo que puede estar cerca del 15. O sea, el 15 sería un, entre comillas, buen dato, porque seguimos diciendo que es una inflación altísima, ¿verdad? Así que estamos diciendo la inflación, lo bueno que tiene es que está en reduciéndose la aceleración, digamos. Pasamos del 25% al 20% y ahora posiblemente cerca del 15%, y probablemente en los próximos meses va a seguir hacia abajo. Pero es correcto lo que están viendo ustedes, que el ajuste que estamos viviendo, por supuesto, te afecta enormemente a la pobreza y a los problemas sociales. Ahora, lo que también hay que entender es que esta es la consecuencia del desastre del gobierno anterior, que dejó una inflación de 211%, pero un montón de precios semicongelados, congelados, y tarifas retrasadas, tipo de cambio retrasado y demás, y el gobierno actual se propuso resolver este tema y resolverlo rápido. Agustín. Y además resolver el problema del Banco Central, que está desquiciado, ¿verdad? Está vaciado por el gobierno anterior. Agustín, justamente hoy el gobierno, el ministro Luis Toto Caputo, se reunió con supermercadistas por la cuestión de los precios. El gobierno cree que los precios no reflejan la nueva realidad económica. Ahora, el gobierno siempre dijo que la inflación era un fenómeno monetario y ese discurso parece más propio del gobierno anterior, ¿no? Acusar a los formadores de precios. ¿Qué te parece que está pasando con los precios en los supermercados y por qué el gobierno tiene esta lectura? Sí, yo desde ya creo que los supermercados no son los culpables. Lo que sí tienen, a veces, o puede tener, es que tengan expectativas de que puede venir una devaluación. Entonces, lo que está tratando de hacer el ministro Caputo es demostrar que nosotros no vamos a devaluar. Lo que está mostrando él es que él, esta especie de tablita, el 2%, que se llama el crawling peg, que vienen devaluando, se va a mantener o en todo caso va a cambiar muy poco. Es decir, lo que está mostrando es, este es un programa de transición, pero tenemos que ir a llegar una vez que resolvemos el problema del Banco Central, que estamos a mitad camino, pero una vez que lo resolvamos, vamos a ir a la libertad del tipo de cambio o a la dolarización, porque antes se hablaba de dolarización, ahora eso ya no está tan claro. Entonces creo que ahí hay un tema de necesidad del gobierno de marcar cuál es el programa, cuál es el programa que va a continuar. Es decir, uno dice, está clarísimo que Javier Milei tiene una noción muy correcta de que hay que eliminar el déficit fiscal, hay que eliminar la emisión monetaria y que hay que resolver el problema del balance del Banco Central que está desquiciado. Todo eso está perfecto, pero hay que ver, bueno, cuándo se llega al, digamos, al objetivo que es o bien una libertad de cambios total y eliminar el cepo y demás, o directamente la dolarización, que también implica una libertad de movilidad de capitales y demás. Y después se requiere también que la política apoye las reformas estructurales, y eso es muy importante para la reactivación de la economía. Hoy el presidente, es una serie de cosas que tienen que dar juntas. Hoy el presidente adelantó que quiere levantar el cepo justamente a mitad de año. ¿Hay alguna forma de levantarlo de una forma justamente virtuosa que no implique otro salto del dólar? Sí, bueno, la manera que a mí me gustaría es la dolarización, porque entonces una vez que salís del cepo, pero si dolarizás la economía, las expectativas de todo el mundo sabe que ya no hay un tema de ajuste nominal y pasamos a hablar de todos temas reales. La Argentina, por supuesto, va a seguir teniendo un montón de problemas, porque la Argentina es cara por la inmensidad de ineficiencias e impuestos que tenemos. Si la Argentina es cara porque tenemos ingresos brutos, porque tenemos IVA altísimo, porque tenemos el impuesto al cheque, porque tenemos una estructura logística muy mala por culpa de Moyano y los sindicatos, porque las leyes laborales no funcionan. Es decir, todo eso hace que la Argentina sea ineficiente y cara. Entonces, una vez que vos sacás del medio la inflación, y en un esquema, por ejemplo, de dolarización, lo que ocurre es que todos esos problemas saltan a la luz y tenés que resolverlos. Y cuando resolvés esos problemas de fondo, entonces la Argentina va a ser competitiva, los salarios van a alcanzar, van a empezar a aumentar los salarios en términos reales y demás, y va a crecer la economía, tenemos que agrandar la torta. Pero eso requiere hacer las reformas estructurales que están en el DNU, donde falta todavía el tema laboral, que está en la justicia, que la Corte Suprema en algún momento tiene que tomar el toro por las astas y resolver el problema, y la ley bases, que tiene unas patas muy importantes para reactivar la economía, para permitir el desarrollo de las inversiones. Por ejemplo, hay 30.000 millones de dólares esperando para entrar en el tema de la minería, otros 30.000 millones de dólares esperando para entrar en Vaca Muerta. Bueno, todo eso requiere resolver
del tema de los impuestos, la estabilidad de los impuestos. Agustín, ahora de todos modos quiero sumar lo que vos... Quiero sumar lo que estás diciendo. Lo dijiste hace un ratito, que ahora la dolarización no está tan claro, o sea, pensando en cuál es la salida junto al cepo, y hasta ahora, más allá del intento que está haciendo el gobierno con las provincias de lograr un acuerdo, no tiene espalda política suficiente como para avanzar con esas reformas que estás planteando. ¿Cómo puede ser, vuelvo a hacer la pregunta que hacía Leandro, cómo puede ser entonces la salida del cepo sin estas cosas que vos estás planteando como necesarias? Bueno, la salida del cepo puede venir porque resolvés el problema monetario y fiscal. O sea, si continúas en el tema fiscal y vas resolviendo el problema del Banco Central, fíjate, el Banco Central tenía 11.000 o 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Ahora compró 9.000 millones de dólares, pero sigue teniendo todavía cerca de 4.000 millones de dólares de reservas negativas que tiene que recuperar. Pero sobre eso tenés después los pasivos monetarios. Entonces, si vos tomás la base monetaria amplia, básicamente en términos reales, cayó cerca del 40%, entre 35 y 40%. Es decir, que va resolviendo el problema con el costo muy grande que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Pero si terminás de resolver ese problema, entonces puedes liberar el tipo de cambio. Es decir, bueno, si ya no tengo déficit fiscal y ya resolvió el problema del Banco Central y por lo tanto no tengo déficit cuasi fiscal, en ese caso puedes liberar el tipo de cambio, puedes salir del cepo y podés empezar a tener una economía mucho más libre desde ese lado. Pero resolviste ese problema fiscal y resolviste el problema monetario. Hoy, por ahora, este es un programa de transición y estamos a mitad de camino. De todos modos, la eliminación del déficit hoy está impactando fuerte sobre la actividad económica, el bolsillo de los trabajadores, de los consumidores. Uno tiene la sensación de que si se avanza por este camino, probablemente resuelvas el problema de la inflación, pero porque no hay más consumo, lo cual viene con un problema adicional. ¿No crees que en un punto como muchos le están planteando se le está haciendo la mano? Digamos, haciendo un déficit, digamos, un ajuste que solo o que especialmente recae sobre el bolsillo de los consumidores? Yo creo que el ajuste es necesario, que si lo hacías junto con una reforma monetaria era más sencillo, por eso a mí me gustaba más el camino de la dolarización, pero creo que este camino lo tiene que continuar y terminar, porque lo peor que podés hacer es no llegar al final del río. O sea, vos estás cruzando el río, estás cruzando la tormenta, tenés que llegar al final de la tormenta. Pero es muy importante que la política acompañe, porque el ajuste no lo puede hacer solamente la nación. Pensá que, por ejemplo, nosotros hicimos un informe, mostramos que las provincias en promedio aumentaron 70% el empleo público en los últimos 20 años. Hay muchísimo para recortar en las provincias y en los municipios. Cuando digo en promedio significa que hay muchas provincias que duplicaron el tamaño del empleo público. Fíjate si tienen para recortar. Ahora, si no quieren recortar nada y no quieren acompañar, entonces todo se hace más complicado para la nación. Pero para la nación es para todos los argentinos. O sea, que lo que debo entender es que atrás están las familias. Y la recuperación de la economía va a beneficiar a todos, también a las provincias que hagan el recorte. Por eso necesitamos sacar que además son programas expansivos. Si aprobara la ley bases, eso es expansivo para todos, para la nación y para las provincias, con lo cual vas a aumentar la recaudación, porque la economía empieza a desarrollarse porque tenés inversiones. Si tuvieras 60.000 millones de inversiones entre Vaca Muerta, la minería, el litio, etcétera, imagínate, tenés una recuperación mucho más rápida de la economía. Y si tenés la ley laboral, que se haga una nueva ley laboral o que la justicia apruebe el DNU en el tema laboral, esa recuperación de la economía va a ser con crecimiento del empleo. Y el crecimiento del empleo que después te genera es el aumento de los salarios. Entonces, fíjate que es toda una ronda, es un círculo virtuoso que tenemos que iniciar. Entonces yo creo que hay que pedir a los gobernadores, a la política en general, que no sean mezquinos, que piensen en Argentina. Porque hay cierta mezquindad, creo yo, en pensar que si le va bien a Javier Milei, obviamente el año que viene va a sacar 50% de los votos o algo por el estilo, y los partidos mayoritarios van a haber reducido su margen en el Congreso, ¿no? Y eso es lo que está. El problema que tiene la diferencia entre la economía y la política es que la economía, si te pones de acuerdo con unos empresarios, haces crecer la torta y ganan todos. En la política, si a alguien le va bien, hay otro partido que pierde. ¿Se entiende? Es un juego de suma cero. Ahí está el problema, me parece a mí. Agustín, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, un gustazo. Igualmente.